Muy buenas sean todos y todas bienvenidos IVAP. Es un gustazo tenerlos aquí nuevamente otro domingo más para seguir aprendiendo la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con la serie que estábamos trayendo desde hace ya varios domingos, que la titulamos Conociendo la voluntad de Dios. Las clases pasadas estuvimos hablando sobre lo que significaba ser llenos del Espíritu Santo, lo cual era muy importante para empezar a entender la voluntad de Dios. No lo pienso resumir en esta ocasión porque como fueron dos clases tendría que extenderme mucho tiempo. Hoy vamos a ver un tema que es, digamos, que es relleno, se conoce así más o menos como relleno, que no es parte del tema principal, pero sin embargo no es menos importante porque es un tema que nos va a ampliar el panorama de lo que significa ser llenos del Espíritu Santo y también lo que significa cómo entrar a conocer la voluntad de Dios. Por lo cual este tema, aunque no es, digamos, primordial, pero sí es secundario y lo cual es importante para nosotros poder entender bien lo que estamos conversando ya desde hace varios días. En el Antiguo Testamento tenemos que recordar que se vivía en la teocracia, más en el Nuevo se está viviendo ahora la democracia, que tienen sus diferencias, aunque también tienen sus relaciones y sus cosas iguales. Uno de los pioneros o de los personajes principales que comenzó a entender qué significaba la voluntad de Dios o qué se refería a Jesús diciendo cuál era la voluntad de Dios, y ese personaje es nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Pedro, mientras que caminaba con Jesús, él iba desarrollando esa capacidad para entender la voluntad de Dios. A medida que pasaba el tiempo, aunque él quizás en ese momento no lo entendía al 100%, pero en su cerebro o en su espíritu o en su corazón se estaba ya desarrollando la capacidad de entender cuál era el propósito de Dios para su vida y también cuál era la voluntad de Dios. Aunque eso se desarrolló en todos los apóstoles, la Biblia, por algún motivo, enfatiza las actividades de Pedro como aquel hombre que estaba con poder, aquel hombre que era capaz de hacer cosas impresionantes siempre y cuando estaba cerca de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este tema. Así que lo vamos a titular El ejemplo de Pedro. Quiero comenzar esto con la perspectiva de que usted sepa que Pedro, antes de conocer a Jesús, él tenía una vida, él tenía una familia, él tenía la manera de ver las cosas, él tenía su propia filosofía, él tenía sus propias creencias, aunque creía en Dios, sí, porque él pertenecía a la raza judía o al linaje judío, para decirle linaje, y él conocía la Biblia de alguna manera, pero sin embargo todavía estaba metido en el antiguo pacto o en la teocracia. Es decir, que cuando llegó Jesús, Pedro se confrontó a su propio pasado y a su propia creencia o a su propia manera de interpretar las cosas de Dios cuando conoció al maestro de maestros, que es Jesús. Así que lo que quiero recalcar de todo esto es que Pedro tenía una manera de ser, Pedro tenía un carácter, Pedro tenía lo que se conoce ahora con términos modernos, un perfil psicológico. Y estuve leyendo para poder realizar esto en una universidad que es catalogada como cristiana, unos estudiantes o profesores de psicología, no sé realmente lo que es, pero si era un área de psicólogos cristianos, ellos lograron sacar el perfil psicológico de Pedro y ellos dicen lo siguiente: los resultados de la investigación a la luz de las teorías modernas en psicología junto a la evidencia bíblica indican que Pedro era de temperamento colérico, básicamente a su impulsividad, impetuosa y tendencia natural al liderazgo. En ese pequeño trozo que le leí del artículo que estaba leyendo sobre el perfil psicológico de los apóstoles, según ese pequeño fragmento del artículo que leí, dice que Pedro tenía un carácter colérico e impulsivo. ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir colérico? La cólera es el impulso natural o enojo muy grande que tú sientes de acometer actos violentos y agresivos. No significa que tú mates a golpe a alguien. Puede ser que tú te guste el conflicto, las discusiones y discutir tu punto de vista para tener la razón. Eso puede ser alguien colérico. Es decir, que alguien colérico, para volvérselo a repetir, es aquella persona que se deja llevar por sus impulsos de enojo y de agresión.
Ese era el perfil psicológico que estos hombres, estos estudiosos de la palabra de Dios con una perspectiva psicológica, lograron descubrir o hallar de Pedro. Significa que Jesús usó ese mismo carácter que tenía Pedro para llevar a cabo su plan. ¿Cómo es eso?, se estará preguntando. Pedro se llamaba Simón, eso todos lo sabíamos. Pedro se llamaba Simón y se había conocido como Simón, Simón, Simón. Pero Jesús le da un vuelco a la historia, un vuelco a su historia personal, a su biografía, cuando dice que ya tú no te llamarás más Simón, sino ahora te llamarás Pedro. Eso lo vamos a encontrar en Juan 1, versículo 42. Y dice así de la siguiente manera: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El nombre de Pedro en griego quiere decir roca. Eso quiere decir ahora una roca, alguien firme, alguien que no es fácil de derrumbar ni de destruir. Asimismo lo llamó Jesús. Jesús sabía de antemano las características que tenía Pedro, su manera de pensar, su carácter, su forma de ser, y le dijo a sí mismo: tú no te llamarás Simón, ahora te llamarás Cefa, que quiere decir Pedro. Jesús había usado a Pedro como él era para cumplir una misión. Lo que Pedro no sabía, que en ese momento Dios o Jesús había utilizado su manera de ser para un propósito y una misión que él quería para su vida, y que Pedro tenía que aprender a desarrollar para cumplir la misión de Jesús. Ese mismo carácter colérico, lo que conocen de donde yo vengo, en mi tierra, como una persona que es fósforo, una persona que se prende de la nada y empieza a pelear por cualquier cosa, iba a ser ahora utilizado de una manera hermosa en las manos del alfarero. Ese barro que estaba así todo manchado, todo sucio, todo esperando, con defectos en su fábrica, vino el alfarero, colocó sus manos sobre él, sobre Pedro, y empezó a moldearlo para que ese carácter ahora sea un carácter relacionado a la voluntad de Dios. Y Pedro no era ningún tonto. Pedro se daba cuenta de lo que sucedía. Pedro era una persona que amaba y le encantaba aprender de Jesús. Donde estaba Jesús, él quería estar para poder seguir aprendiendo, para poder ser más como Jesús. Tanto que su impulsividad lo llegó a decirle que él jamás iba a permitir que lo separaran de él, que yo te voy a proteger contra viento y marea, que todo. Y Jesús le dijo: Pedro, antes que cante un gallo 3 veces, tú me negarás. Y él dijo: no, yo no soy una persona de esas, yo soy fiel hasta la muerte, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que al final, como todos saben en historia, sí lo negó. Pero ese carácter que hizo Pedro, que era una persona impulsiva, una persona firme, una persona que estaba siempre decidida a qué hacer, logró convertir a ese hombre que negó a Jesús en una persona que desde el principio hasta el final estuvo a los pies del maestro, no tanto en presencia física, sino cuando Jesús partía. Pero no quiero adelantarme en los hechos, así que vamos a ver qué pasa con Pedro cuando estaba cerca de Jesús físicamente. Les voy a contar una historia que está en Mateo 14 del 22 al 33 para que lo quiera leer textualmente. Yo simplemente se los voy a resumir. Dice que Jesús hizo entrar a los discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús está diciendo: bueno, ya, muchas gracias por venir, muchas gracias por participar, pero estoy cansado, quiero recostarme, quiero sentarme. No sé cómo eran las despedidas de Jesús. Me imagino que iba tocando personas y las personas se le acercaban: Jesús, oh maestro, ¿qué puedo hacer con mi vida? Necesito consejo en esto. Y las típicas cosas que le preguntan las ovejas a sus maestros, a sus pastores. Pero en aquel momento era Jesús que le hacían ese tipo de preguntas. Así que Jesús despidió a la multitud y subió al monte a orar. Y los discípulos, recordemos que estaban en la balsa, o sea, los discípulos estaban navegando en su balsita o en su barco.
Y llegó la noche, cae la noche en ese escenario, y salen las estrellas, todo se veía bonito, pero de repente, ¡boom! La barca en el medio del mar empezó a azotar una tormenta, empezó a venir vientos, la barca se empezaba a llenar de agua, los discípulos empapados, agarrados de los barandas y gritando, maestro, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¡Auxilio, auxilio! Llame a los rescates 911. Me imagino que están diciendo eso. No, no están diciendo eso. Entonces, cuenta la Biblia que en la cuarta vigilia, que eso quiere decir en horario, como nosotros lo conocemos, entre las 3 a las 6 de la mañana, Jesús se le fue a acercar a los discípulos. Lo importante aquí es destacar que no sabemos en qué horario comenzó la tormenta, más sí sabemos en qué horario fue que Jesús decidió acercarse a los discípulos. Entonces los discípulos estaban ya agobiados por la tormenta, la lluvia, la tempestad o todo, y se encontraban solos en la barca porque no estaba el maestro con ellos, y vieron a lo lejos una sombra que se acercaba, o bueno, no era una sombra porque era de noche, vieron una silueta de una persona que se acercaba y empezaron a decir, un fantasma, no, Dios mío, viene un fantasma, y me imagino que corrían de un lado para el otro en la barca así tipo comiquita o serie animada. La parte humorística de este capítulo es que a lo lejos se escucha una voz diciéndole, ¡ánimo! ¡No tengan miedo! Me imagino que habrá pasado por la cabeza de los discípulos, pero ¿cómo no estás diciendo que tengamos ánimo y no tengas miedo? Si una tormenta casi nos voltea la barca, estamos todos empapados, no vemos nada, porque, o sea, la noche, aparte viene un fantasma a lo lejos que nos grita que tengamos ánimo, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo podemos tener ánimo en eso? Pero el colérico e impulsivo reconoció la voz y dijo de la siguiente manera, Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, le gritó, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, él sabía que estaba en medio del mar, que no había nada donde pudiera sostenerse aparte de las aguas. Entonces él dijo, Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas y haz que yo vaya hacia ti. Él dijo, haz que yo vaya hacia ti. Entonces ese hombre colérico y ese hombre que siempre estaba adelantándose a todos los sucesos y reaccionaba antes de pensar, comenzó a caminar sobre el agua, pero de repente vio que digamos, su capacidad lógica dijo, ¿qué estoy haciendo? Están las tormentas, están tronando, está el agua debajo de mis pies. Esto yo nunca lo había hecho. Toda mi vida he sido un pescador y toda mi vida he tenido que pisar madera o construir una barca en mis pies para poder sostenerme sobre el agua, y ahora con unas simples sandalias estoy caminando sobre el agua. ¿Qué locura es esta? Y comenzó a hundirse. Y como el agua estaba fuerte, porque no sé si ustedes han visto cómo se comporta el agua del mar durante una tormenta, que no es plana. Son picos que van levantando, casi como en un zigzag, te van levantando. Entonces Pedro comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y llegó el salvavidas más grande de toda la historia, lo levantó y le dijo, ¿por qué dudaste, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Normalmente una persona le diría, Pedro, ¿estás bien? Pero no, Jesús era Jesús. Me encantaba la forma de ser de Jesús. Él rompía el esquema. Él no decía, Pedro, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Me tenías preocupado? No. Pedro dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque en ese momento no era un momento cualquiera. No era un momento donde Pedro se hubiera golpeado el dedo con un martillo y se hubiera lastimado o caído de la barza o se hubiera porreado. No, ese momento era un momento de fe, un momento donde Pedro quería estar al lado del maestro sin importar el terreno que quería pasar, porque en nuestra vida podemos ver ese tipo de escenarios donde para poder alcanzar a Jesús tenemos que primero atravesar una tormenta, pero la única manera de atravesar esa tormenta es diciendo, Señor, haz que yo vaya hacia ti. Para poder alcanzar a Jesús, nosotros tenemos que pedirle a Jesús que nos lleve hacia Él.
y eso es por medio de la fe. Nosotros tenemos que tener fe a pesar de la tormenta que tengamos al frente. Muchas veces nosotros queremos alcanzar a Jesús, y esto lo sé por experiencia entre mis alumnos que me han contado y me han dicho, es que yo no puedo superar esto que me está pasando, yo no puedo lidiar con esta separación que estoy atravesando, yo no puedo acercarme a Dios hasta que yo logre calmar mi propia tormenta. Yo no puedo acercarme a Jesús hasta que yo no logre saber cómo puedo usar la misma barca para poder llegar hasta donde está el maestro. Pero Jesús describe esta historia, es como cerrar los ojos, imaginar que estás en una pradera llena de mariposas, arcoíris y muchos pajaritos cantando a tu alrededor, y caminar un paso tras otro hasta llegar al maestro, porque te está esperando en el otro lado. Y no es que te esté dejando solo, Él está ahí para rescatarte cuando la tormenta sea más fuerte que tú. Él está ahí esperando que tú por fe puedas alcanzar a donde Él está. Él está con los brazos abiertos esperando que tú llegues y puedas conocer su voluntad. La voluntad de Dios, mi hermano, es tan sencillo como la historia que le estaba narrando hace un momento. Claro, hay otra que voy a utilizar de ejemplo más adelante, pero quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Para conocer la voluntad de Dios, mi hermano, simplemente tienes que dar un paso tras otro. No te puedes quedar en la barca y esperar que conocer la voluntad de Dios. Tienes que caminar. Dios no llama a gente que esté en la barca esperando que pase un milagro y cese la tormenta. Dios llama a gente como Pedro que dice, Jesús, dime qué hago para llegar hacia ti. Jesús, si eres tú, por favor, yo quiero llegar hacia ti. Si tú tienes en tu corazón un ministerio, si tú tienes en tu corazón un propósito de vida, si te gusta darle a los pobres, si te gusta ir a ancianatos y predicarle a las personas que están ya respirando los últimos años de su vida, si te gusta ir a los orfanatos y darle una esperanza de, aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo, Jesús te recogerá a todos esos niños que no tienen padre. Si te gusta ir a fundaciones, si te gusta ser misionero, si te gusta cualquier cosa que te impulse a seguir la voluntad de Dios, no te puedes quedar en la barca. Tienes que avanzar, tienes que seguir adelante. Si te gusta escribir para Dios, ser un salmista o como se conoce ahora, un poeta, entonces dedícate a eso y ve la manera de mejorarlo, ve la naturaleza, inspírate en la naturaleza como lo hacía David, conoce a Dios, habla con Dios mediante eso, aunque no parezca, los poemas o las escrituras son una manera de hablar con Dios porque tú te expresas lo que sientes con Dios. Por algo, ese tipo de comunicación está en la Biblia. Los salmos son poemas muy hermosos que describen un hombre que estaba completamente enamorado de Dios, un hombre que amaba a Dios más allá de todas las cosas, más allá que a sí mismo, y él era tanto el desespero que tenía para demostrar cuánto amaba a Dios que lo plasmaba en el puño y letra y adorando al nombre que es sobre todo nombre. Por eso, mi hermano, en este momento que usted ya vamos no sé a cuántas clases de esta serie, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, pregunte primero en su corazón qué es lo que usted más anhela hacer para Dios. Pedro en ese momento no esperó una voz del cielo que le diga, Pedro, camina sobre el agua. No, Pedro se adelantó y dijo, Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre el agua para poder llegar a ti. Y fue específico, dijo, yo quiero caminar sobre el agua. No dijo, yo quiero volar, no quiero nadar, no quiero sumergirme, bucear hasta llegar. No, quiero caminar sobre el agua para llegar hasta ti, porque él vio a su maestro haciéndolo y dijo, si el maestro lo hace, es porque yo también lo puedo hacer, porque eso es lo que nos ha enseñado, eso es lo que nos ha enseñado el camino de la fe. La duda ha logrado que muchos ministerios se estanquen y no puedan avanzar. Muchas personas que tienen un corazón puro en servir a Dios, que es un corazón sincero, no es un corazón con segundas intenciones con respecto al ministerio, no es para viajar o hacerse famoso, no es para que, ay bueno, yo voy a cobrar $50,000 por
dar un concierto allá, no son personas que utilizan el obrero es digno de su salario para justificar llenar su bolsillo a costa del pueblo. No es una persona que dicen, bueno, ustedes tienen que pagar para venirme a ver cómo yo adoro a Dios. No estoy refiriéndome a ese tipo de personas. Estoy refiriéndome a personas que no le importa si comen hoy o no comen hoy, contar de servir a Dios. No le importa lo que digan de él, que le digan, no, es que tú predicas mal porque tú no hieres a las personas mucho. Tú le dices que son pecadores y tienes que tener cuidado, no le puedes decir que son pecadores porque la gente se ofende y se va. Lo que le importa es dar el mensaje del Mesías. A ese tipo de personas les digo hoy, de parte del nombre de Dios, que caminen sobre el agua, se arriesguense, empiecen a poco armar el ministerio que sienten en sus corazones. Si ustedes dicen, no, es que yo quiero ir al África a darle comida a todas las personas que están allá, porque siento en mi corazón que allá está, entonces comienza en tu localidad, busca la manera de darle de comer a las personas que tienes vagabunda y en la calle, busca a los vecinos que tú sabes que están pasando por necesidad, tócales la puerta y mire, les tengo esta ropa que no voy a usar, les gustaría aceptarla, o mire, Dios puso en mi corazón que yo les diera esto. Y aprovechen el momento de predicarle. No es comprar una persona, es utilizar su propósito para entregar la palabra de Dios. Para poder entender cuál es tu ministerio, primero tienes que preguntarle a ti mismo, tienes que preguntarte a ti misma qué es lo que te gustaría hacer para Dios, qué es lo que te apasiona hacer para Dios, aquello con lo cual tú puedes decir, yo puedo morir toda mi vida haciendo esto y no me importa más nada. Cuando tú logres entender esa respuesta, vas a entender cuál es tu camino y tu propósito con Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante, se los resumí porque simplemente me dejé llevar, no quería decirlo, pero me dejé llevar y se los adelanté, pero qué importa, poco a poco lo iremos ya descubriendo bíblicamente. Así que para continuar el segundo ejemplo y terminar la clase, quiero que me acompañe a otro versículo bíblico donde también está la historia de Pedro. No muy adelante del tiempo cronológico del suceso de la barca y sobre Pedro caminando sobre el agua y Jesús llamándolo y rescatándolo, Jesús les hace una pregunta en Mateo 16, versículo 13 en adelante. Dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, unos dijeron, muchos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o alguno de los profetas menores o los profetas mayores del Antiguo Testamento. Entonces Jesús le dijo, muy bien, eso es lo que la gente rumorea que yo soy. Ahora les pregunto a ustedes, que se la pasan día y noche conmigo, ¿quién creen que soy yo? Entonces, enseguida, el colérico y poco paciente de Pedro, el que se lanza sobre el agua, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló la voluntad de Dios? ¿Quién le reveló quién era el Hijo de Dios? ¿Quién le reveló lo que Pedro tenía que decir y hacer en ese momento? El Padre que está en los cielos. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué se lo reveló? Porque hace unos instantes atrás, entre nosotros, no sé cuánto tiempo haya pasado entre la barca y este suceso, no sé si fueron horas o días, Pedro había aprendido una gran lección, que fue la siguiente: ¿por qué dudas? Pedro entendió que en ese momento la duda no era su aliado. Si Jesús dice que Él es el Mesías, entonces es porque Él es el Mesías, dijo Pedro. No hay más duda de eso. No hay más nada que hacer en eso. No hay más nada que discutir. Lo acabé de aprender, ahora lo voy a aplicar. Y dijo, porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y fue una revelación de Dios sobre Pedro, usando el carácter de Pedro para que él pudiera decir una de las palabras que marcaría la historia
historia, entre millones de predicaciones que se harían, tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro estaba cerca de Jesús, y como lo notamos, tenía revelaciones súper importantes sobre quién era Jesús. Entendía poco a poco más la misión de Jesús. Pedro era una persona que podía hacer cosas milagrosas cuando estaba cerca de Jesús o al lado de Jesús. Pedro lo entendió. Pedro le creía a Jesús cuando él le enseñaba algo. Y le pregunto a usted ahora, ¿usted le cree a Jesús? Si en la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿usted le cree a Jesús que Él está con él en este momento? ¿Usted le cree a Jesús que Él está en las buenas y en las malas con usted porque usted es su hijo, porque usted es lavado con su sangre, limpiado con su sangre? ¿Usted le cree a Jesús realmente que Él es el Mesías, el Hijo de Dios viviente? Él es el Cristo, el enviado para perdonar sus pecados. ¿Usted le cree de la misma convicción como lo dijo Pedro, que no esperó ni siquiera que levantaran la mano así por educación? No, él intervino de corazón y dijo, tú eres el Mesías. Le pregunto, ¿usted le cree tanto a Jesús como Pedro le creyó en ese momento? Si usted dice que sí, pero cuando llegue el momento de la prueba, donde usted tenga que confiar plenamente en Jesús y duda y dice, yo no, es que yo nunca voy a poder superar esto, yo nunca voy a poder salir de aquí, entonces es aquel Pedro que dice, Señor, yo no te voy a negar, pero cuando llega el momento lo niega 3 veces. Si usted dice que sí, le cree, va a ser aquel Pedro que dio sus primeros pasos encima del agua y logró casi llegar a Jesús. Así que tiene que decidir en este momento a quién le va a creer, qué es lo que va a hacer. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que creer ciegamente en lo que dice Dios. Si Dios dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted tiene que estar seguro que todo lo puede hacer en Cristo porque lo va a fortalecer. La duda, mi hermano, es el enemigo principal de la fe. La duda hace que cualquier acto de fe se vuelva vano, o se vuelva cualquier cosa que no se pueda cumplir, se vuelve un objetivo inalcanzable, algo cuando Jesús te lo promete. Y así como Jesús les prometió que iba a hacer las cosas y las cumplió al pie de la letra, él dijo, yo resucitaré, y resucitó. Él dijo, yo voy a levantar a tal persona, y la levantaba. Y muchas cosas más que ni siquiera están escritas en la Biblia, como la misma palabra dice, que no se pudieron escribir todas las cosas. ¿Cuántas cosas vivieron los apóstoles que marcaron en su corazón esa seguridad y esa manera de creer ciegamente de que Él es real y que puede hacer un cambio en su vida, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios? Pedro, en su seguridad, nunca quería ser apartado de la presencia de Jesús. Pedro se dio cuenta que solamente cuando él caminaba y le creía a Jesús es que podía hacer cosas inigualables. Es que ahí en ese momento, cuando él estaba cerca de Jesús y le creía a Jesús, él sentía que podía derrotar al mundo como un chasquido, así como lo hace Thanos, que dice, yo soy inevitable. Así mismo se creía, pero lo decía, diablo, yo soy inevitable porque estoy cerca de Jesús. Él decía, no lo decía, pero quise decirlo para que usted entienda una relación. Por eso en el momento cuando iban a arrestar a Jesús, ese carácter compulsivo y colérico que tenía Pedro hizo que Pedro desenvainara su espada y intentara defender a Jesús, porque aparte de las emociones que sentía Pedro y el cariño y amor que sentía Pedro por Jesús, y él no quería ser apartado de aquella persona que lo convirtió en alguien completamente diferente. Él no quería ser alejado de aquel maestro que hizo un milagro en su barca cuando él no tenía nada para llevar a su casa. Él no quería ser apartado de aquel ejemplo de amor vivo cuando los niños se le acercaban, y él entendió que el amor era lo más importante. Él no quería ser apartado de aquella fuente de sabiduría que lo guió a ser la persona que es. Más que el simple hecho, el celo de decir, no, es que yo voy a defenderte, no. Su impulso y su amor hizo que intentara matar a un hombre, porque se lanzó a matar, literalmente. No es que, ay, bueno, te vamos a echar una oreja para avisarte, no, lanzó a matar para que no se llevaran a su maestro. Ese mismo hombre entendía que él no quería ser apartado de su maestro, pero ahí aprendió una gran lección.
él sabía que su carácter impulsivo y colérico era usado para muchas cosas buenas de parte de Dios. Pero también entendió en ese momento cuando Jesús tomó la oreja de aquel hombre y se la pegó y le dijo, no es con espada ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios que nosotros luchamos. Él entendió que él no podía hacer todo lo que se le ocurriera. Él entendió que a veces tener una iniciativa propia sin esperar la voluntad de Dios es algo que te puede llevar a cometer muchos errores, es algo que te puede llevar, un impulso que te puede llevar a equivocarse. Él con ese ejemplo, ese acto entendió que no podemos dejarnos llevar por emocionalismo al momento de tomar decisiones para Dios. Tenemos que estar seguros y creerle a Dios qué es lo que vamos a hacer. Por eso es que hay muchas personas que comienzan queriendo ser pastor y luego terminan siendo adoradores y luego se pasan al grupo de danza y luego se pasan al grupo de teatro y luego se pasan a los misioneros, evangelistas y no encuentran qué hacer con su vida porque son puros impulsos de lanzar espada al enemigo, pero no son esos impulsos perfectos y en esos impulsos de fe creyéndole a Jesús que como ejemplo de Pedro cuando le creyó a Jesús dijo tú eres el Mesías. Ese tipo de impulsos son los que quiere Dios. Ese tipo de impulsos y de valentía son los que quiere Dios para con nosotros. Y en este momento usted estará diciendo, ay, ¿cómo sé cuáles son los impulsos buenos y los impulsos malos? Y eso se lo expliqué con mediante la renovación de vuestro entendimiento. Si usted entiende cuál es el propósito de Dios mediante la palabra, usted todo lo que vaya a hacer va a ser conforme a la voluntad de Dios. Si usted no entiende cuál es el propósito de Dios, todo lo que vaya a hacer es por su iniciativa propia. Así que, mis hermanos, mantengámonos cerca de Jesús, como lo hizo Pedro. Mantenerse cerca de Jesús es estar no simplemente orando o leyendo la Biblia, es literalmente creyéndose que Jesús está contigo en todo momento. Es literal saber que Él te va a respaldar cuando tú te caigas y te va a salvar. Así que eso ha sido todo por hoy, porque ya llegamos a la media hora. Lamentándolo mucho tenemos que despedirnos, pero nos dio tiempo de explicar todo lo que quería explicarle. Estoy satisfecho con la clase de hoy. Así que bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser esa persona que le crea a Jesús y que le pide a Jesús, yo quiero llegar hasta donde tú estés. Amén. Señor, te damos gracias por esta clase de hoy. Te damos gracias porque tú nos has permitido estar nuevamente aquí otro domingo más escuchando tu palabra y en este caso yo enseñando tu palabra, porque tú nos has llamado muchas veces que caminemos sobre la tormenta y por miedo no nos atrevemos de dar un paso, pero tenemos que aprender a reconocer tu voz así como la reconoció Pedro en aquel momento. Tenemos que aprender a caminar en fe como lo hizo Pedro en sus primeros pasos, sin importar la tormenta para poder llegar hasta donde estás tú. Pero también estamos seguros que en el momento donde tropecemos y vayamos a caer estará tu mano para salvarnos y para darnos la lección más grande de nuestra vida, que es no dudar de ti. Te damos gracias, bendícenos y cuídanos. Así que mis hermanos, nos vemos en el próximo capítulo. Así que adiós.